Mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes, como todas las mañanas, informando al pueblo de México en esta ocasión sobre el plan de reconstrucción por los daños causados debido a los sismos. Vamos a informar, nos acompaña el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el maestro Román Meyer Falcón, y nos acompaña también el subsecretario de Ordenamiento Territorial, que es el responsable del plan de reconstrucción, David Cervantes Peredo, y el coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero. Ellos van a informarnos y también nos da mucho gusto que nos acompañen algunos servidores públicos que están aquí con nosotros. Vamos a darle la palabra a Román Meyer Falcón para que él dé la introducción sobre el plan. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, señor presidente. Estamos aquí con la finalidad de hacer un corte e informar a la ciudadanía del avance del proceso de reconstrucción. Agradezco la presencia de los representantes de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, del IMSS, de la Secretaría de Cultura, de Protección Civil, quienes nos han acompañado a lo largo del proceso. El objetivo es compartir un diagnóstico de lo que hemos encontrado en diciembre del año pasado, lo que planteamos desde esta nueva administración y los avances del Programa Nacional de Reconstrucción. Cuando nosotros llegamos, el diagnóstico que recibimos al llegar fue de 186.526 viviendas afectadas, 19.198 escuelas con afectaciones, 297 centros de salud y hospitales dañados y 2.340 edificios históricos afectados. Todos estos inmuebles dañados se registraron en más de 700 municipios con declaratoria de desastre. Los registros oficiales se llevaron a cabo por diferentes dependencias de la Administración Federal. También se incluyeron los censos y las acciones de diferentes entidades federativas. Debido a la imprecisión de los datos sobre la reconstrucción, durante los primeros meses de la transición se realizó una encuesta a casi 3,000 familias afectadas. En este ejercicio estadístico se levantó un muestreo representativo en 114 municipios. Los principales resultados fueron: 1. El avance fue del 21% en las viviendas reconstruidas en lugar del 29% como se señaló por la administración pasada. 2. En entidades como Guerrero y Morelos fue donde encontramos un mayor número de viviendas reconstruidas. 3. La mayoría de las familias hicieron uso de sus propios recursos. 4. En entidades como Chiapas, Morelos y Guerrero, la mayoría de las familias afectadas recibieron incompletos sus apoyos. 5. Hubo casos como en Chiapas en donde 1 de cada 3 familias jamás recibió los recursos para la reconstrucción. Siguiente diapositiva. Los principales hallazgos que encontramos fueron: primero, no había un programa que planteara objetivos y estrategias o metas claras, ni mecanismos de operación o coordinación entre diferentes instituciones. Segundo, también encontramos que no había números certeros que nos permitieran conocer la magnitud del desastre. Por dar un ejemplo, había casos de planteles educativos que habían sido señalados como planteles con afectaciones por los sismos. Sin embargo, cuando regresamos a campo nos dimos cuenta que no tenían afectaciones o viceversa, ciertos planteles que fueron afectados pero que no fueron censados. Tercero, hubo un escaso y tardío acompañamiento técnico en el tema de la reconstrucción de las viviendas afectadas. Y también no se contó con una adecuación cultural y local. En conclusión, señor presidente, cuando recibimos la estafeta nos dijeron que teníamos que dar la última vuelta. Sin embargo, cuando arrancamos nos dimos cuenta que apenas estábamos iniciando.
Ante esta realidad, la instrucción fue recorrer las comunidades, platicar con las familias afectadas y conocer de viva voz cuáles son sus necesidades y sus demandas. En cada uno de los recorridos que hemos hecho se van sumando nuevas familias que no estaban censadas. De la suma de voluntades y el trabajo de las diferentes dependencias, organizaciones civiles y gobiernos locales es como surge el Programa Nacional de Reconstrucción. Queremos aprovechar y agradecer a todas las familias y a todas las personas que han sido solidarias a lo largo del proceso y queremos hacerles llegar nuestro más grande afecto, señalando que estamos aquí para recuperar el tiempo perdido y que nadie se quedará afuera. Es tanto, señor presidente, cedo la palabra al Comisionado Nacional de Reconstrucción, al arquitecto David Cervantes. Gracias. Con su permiso, presidente, buenos días a todas y a todos. Bien, frente a este escenario, ¿qué fue lo primero que se hizo? Pues fue decisión del presidente que había que elaborar un programa, contar con un programa, poner en orden las cosas, organizar al gobierno, establecer esto como un programa bajo la responsabilidad del Estado, conducido el programa por el gobierno federal, y para ello se creó, uno de los primeros pasos que se dieron fue crear la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, en la que participan los diferentes sectores que son ejecutores del programa: Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación y la CONAVI, coordinados por la SEDATU. A través de esta Comisión Intersecretarial se ha trabajado con los 3 niveles de gobierno, se establecieron ya convenios y se han instalado coordinaciones estatales en 7 entidades. Siguiente, por favor. Otro de los principios que se estableció para la realización del programa es que esta reconstrucción, en esta nueva etapa, la reconstrucción tiene que garantizar que sea una reconstrucción segura. Para ello se han instalado, además de las coordinaciones estatales, lo que llamamos las mesas técnicas en los estados, en donde se han venido revisando las normas para la construcción con las que se cuentan. Se han incluso elaborado normas técnicas para la construcción emergentes para garantizar la seguridad estructural de todo lo que se está reconstruyendo. Se han elaborado o se está promoviendo la elaboración también de los programas de ordenamiento por parte de los municipios para garantizar que no se sigan ocupando zonas de riesgo en los asentamientos. Se están haciendo análisis de vulnerabilidad en los asentamientos en donde hubo vivienda dañada y que una de las causas pudo haber sido además el que se encuentran en condiciones de inestabilidad y de riesgo. Con base en esos estudios se determinará si hay la necesidad de su reubicación. Y en el caso particular de las escuelas, se ha formado junto con la comunidad escolar, o se han llevado a cabo junto con la comunidad escolar nuevos dictámenes. Si recuerdan, fue muy controvertido esto de los dictámenes que se hicieron sobre las escuelas. Bueno, en muchos casos se han tenido que volver a hacer con la participación de la comunidad escolar. Para el caso del programa de vivienda, se garantiza también la adecuada realización del diseño y de la seguridad estructural mediante la asistencia técnica. Todo apoyo de vivienda va acompañada de una asistencia técnica a los beneficiarios. Están participando ya 220 asistentes técnicos, entre ellos profesionistas que trabajan en lo particular, asociaciones civiles, pequeñas empresas. Siguiente. Dentro de las nuevas bases del programa, también pues como obligación, ¿verdad?, constitucional, es que todos los programas públicos deben de tener un enfoque de derechos humanos, y en ese sentido pues hemos venido trabajando para garantizar o restituir esos derechos. Por un lado, garantizando el derecho a la información, el derecho a la participación de las personas, y con la reconstrucción material pues restituyendo el goce de su derecho a la vivienda, a la educación, a la salud y a la cultura.
También se está trabajando garantizando la inclusión, no hay discriminación de ningún tipo, no hay manejo político del programa, toda persona afectada tiene que ser incluida, o sea, la afectación es lo que le da derecho a ser atendida a la persona o a la comunidad. Se están aplicando los criterios de prioridad para dar mayor atención a las zonas de, como todos los programas sociales, mayor grado de marginación, mayor índice de violencia, mayor población indígena, y los criterios específicos del programa nos indican atender prioritariamente en donde hubo mayor cantidad de daños y donde el daño fue más grave, por eso se está dando prioridad a donde hubo vivienda daño total, escuelas daño total, centros comunitarios daño total, inmuebles de patrimonio cultural también con daño total, y se ha dado prioridad a las personas en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el caso de vivienda, el 41% de los beneficiarios directos son adultos mayores. Siguiente. Como lineamiento también general de este programa en esta nueva etapa, se está cumpliendo con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Para ello se han conformado los comités de Contraloría Social, se vienen conformando, se van a seguir conformando conforme avance el programa. Hasta ahora, pues en esto han participado más de 23,000 beneficiarios en las asambleas para conformar las Contralorías. La participación ciudadana ha sido una característica del programa desde la etapa de transición. La gente, como decía el secretario, nos ha ayudado a identificar lo que estaba siendo excluido en los diagnósticos iniciales y a darle seguimiento y ahora al control, digamos, de la realización de las obras. Estamos llevando a cabo asambleas informativas y recorridos. Se están creando en las escuelas los comités escolares y a partir de mañana en una plataforma abierta empezaremos a publicar toda la información relativa al programa, iniciando por las acciones del ejercicio 2019 y posteriormente se podrá dar seguimiento ahí al proceso de construcción de cada una de las acciones que llevaremos a cabo. Esta es la dirección de la página www.reconstruyendoesperanza.gov.mx. También nos propusimos desde un principio que el programa, además de contribuir, por supuesto, a restablecer derechos de la población que fueron vulnerados, también debía de contribuir al fortalecimiento o a la recuperación de la economía local. En ese sentido, pues la mano de obra, los profesionistas, las pequeñas empresas, en su gran mayoría que vienen participando en el programa, son de las localidades, de los municipios, de los estados en donde se está llevando a cabo la reconstrucción. Hay una participación muy importante de la comunidad y de la familia en el proceso de reconstrucción. Hemos encontrado que de cada 3 viviendas, en una hay participación directa de la familia en el proceso de reconstrucción de su vivienda con apoyo de la comunidad. También se está, en el caso de la restauración, capacitando a personas que ya de por sí se dedicaban a la construcción, pero para esta especialización en la restauración, de manera que una vez que se concluya la restauración haya personas capacitadas para el mantenimiento de los inmuebles, dado que la falta de mantenimiento fue una de las causas también que generó que los daños fueran más severos en estos inmuebles. Bien, estos son como los principales lineamientos, criterios, principios que hemos seguido en la ejecución del programa. Durante los primeros meses, además, pues nos abocamos a identificar aquello que hacía falta por reconstruir, y así identificamos las acciones que podríamos llevar a cabo durante este ejercicio 2019. Aquí en la tabla mostramos el número de acciones por sector y por estado.
la mayor cantidad de acciones pues se refieren precisamente a la vivienda, que fue el sector en donde hubo los mayores daños, principalmente en Oaxaca y Chiapas es donde se concentran las acciones de vivienda. En educación también fue el segundo sector con mayores daños, 7.344 acciones, también concentradas en Oaxaca, Chiapas, y en el caso de escuelas en el Estado de México también hubo afectación importante. Luego salud, 132 acciones, y en el caso de cultura 1.780 para un total de 46.000 acciones programadas para el ejercicio 2019. En cuanto a las fuentes de financiamiento, tenemos disponibles para el ejercicio 2019 lo que son los recursos aún no ejercidos del Fonden. Como ustedes saben, en el momento en que se hizo el levantamiento de daños, como de acuerdo con la normatividad, se establecen los montos asignados del Fonden a cada uno de los sectores y para el número de acciones que representó el levantamiento de daños. De esos recursos, al inicio de año contábamos con 9.753 millones de pesos y de los seguros con un monto de 6.268. A estos recursos se sumaron, por decisión del presidente, recursos fiscales del presupuesto en 2019, es decir, la magnitud de lo que había que atender pues nos hacía ver que no iban a ser suficientes los recursos que restaban todavía del Fonden y de los seguros. Entonces se destinó recurso para el programa en el presupuesto 2019, 6.813 millones, y a eso se han sumado recursos de otros programas o de otras fuentes, 5.473 millones. En este rubro de otros es importante destacar la participación de fundaciones que han participado desde, ustedes saben, desde la etapa de la emergencia. Ahí podemos, pues hay que nombrar porque ha sido importante su participación, su compromiso, la Fundación Carlos Slim, la Fundación Bancomer, que ha encabezado un grupo de fundaciones que se han especializado en reconstrucción de escuelas, la Fundación Televisa, Banamex, Azteca, Banorte, Proviva, entre otras, y su aportación desde 2017 y lo que va a incluir este año es de más de 4.000 millones de pesos, donde pues por supuesto se aplica recurso que fue recaudado por parte también por aportaciones de la ciudadanía. Ya cada fundación tiene su forma pues de dar a conocer cómo usaron los recursos, tienen sus mecanismos de transparencia, en fin. Y a estos recursos también es importante señalar que en 3 estados sí se destinaron para el ejercicio 2019 recursos en sus presupuestos. Entonces, al recurso federal, en el caso de la Ciudad de México se están agregando 4.000 millones de pesos, 3.500 de ellos para vivienda. En el caso de Puebla, 150 millones de pesos para vivienda, y en el caso de Chiapas 125 millones de pesos también para vivienda. Solo en esos estados se asignó recursos en sus presupuestos para la reconstrucción. Ahora bien, el avance respecto de las metas 2019 por sector, tenemos en vivienda un 26%, en educación 59%, salud 17% y cultura 47%, un global de avance respecto a la meta 2019 del 30%. Y en el caso, o más bien en el proceso general de reconstrucción, los avances que tenemos son, para el caso de vivienda, por su situación particular de cómo encontramos la situación en la vivienda, que no estaban identificadas claramente cuáles, sino que lo hemos ido haciendo en el trabajo de campo, lo manejamos por eso por separado.
A finales de 2018 se tenía un 21% de avance. A esta fecha se llegaría al 26% y el estimado para finales del ejercicio 2019 sería del 41% en el proceso ya general de reconstrucción. Y en el caso de los demás sectores, a finales de diciembre del año pasado se tenía un avance del 52%, a la fecha hemos llegado al 64% y se tiene una proyección para finales del ejercicio 2019 del 71%. Y bueno, como conclusiones, pues podemos decir que el avance respecto a las metas 2019 es del 30%. Durante el resto del año y el primer trimestre se concluirán las otras 32,000 acciones que están en proceso. Y pues es importante que la gente sepa, como lo dijo hace unas semanas aquí el presidente, que este programa no se acaba hasta que se acaba, hasta que todas las familias y comunidades afectadas sean atendidas, podemos decir que concluye el Programa Nacional de Reconstrucción. Muchas gracias. Muy bien, pues si les parece, abrimos